Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a retomar la clásica sección de este canal titulada Desenmascarando la mentira libertaria para hablar sobre algunas de las propuestas de la libertad descansa y qué tan plausibles serían en la práctica. Disminución del gasto público. Los libertarios dicen que van a disminuir el gasto público si llegan al poder y prometen disminuir el gasto en un equivalente a 15 puntos del PBI. Para hacer esto, prometen recortar los gastos en obra pública al proponer un sistema de iniciativa privada, eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, recursos girados por el gobierno nacional por fuera de la coparticipación, los subsidios económicos, avanzar en la privatización de las empresas públicas y en la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en 2021 el gasto público consolidado nacional, es decir, todas las erogaciones realizadas por el sector público nacional, excluyendo los gastos de las provincias y de los municipios, representaron el 24,3% del PBI, del cual el 16,5% se correspondía con gasto social, es decir, educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, promoción social y jubilaciones. En 2022, los gastos que promete eliminar Milei tan solo representaron el 4,7% del PBI. Dolarización. La dolarización es inviable y perjudicial por varios motivos. Si bien a largo plazo podría frenar la inflación, lo cierto es que en primer lugar aumentaría la pobreza de una forma que sería insostenible para cualquier sociedad civilizada. Este aumento garrafal de la pobreza se traduciría en protestas sociales peores que las del 2001 y generarían un caos social que ahuyentaría las inversiones, elevaría el riesgo país notablemente y disminuiría la demanda agregada hasta el punto de hacer quebrar a miles de empresas, lo cual provocaría que aumente el desempleo y la pobreza, creando un círculo vicioso cuyo poder destructivo no tendría parangón. En primer lugar, veamos los efectos que provocó la dolarización en los países en los que se la aplicó. Ecuador aplicó una dolarización en el año 2000 y la pobreza y el desempleo evolucionaron de la siguiente manera. Luego de 4 meses de haber aplicado la dolarización, la pobreza ascendió del 35% al 68%. Asimismo, cabe decir que si bien la pobreza de Ecuador alcanza el 27%, la pobreza justamente disminuyó gracias a las políticas económicas que tomó Rafael Correa, a pesar de todas las restricciones con las que tenía que lidiar como consecuencia de la dolarización. Por otro lado, pareciera ser que en Ecuador hay menos pobreza que en Argentina. Sin embargo, no existe nada más alejado de la realidad, dado que en Ecuador la pobreza se mide de otra manera que difiere con la metodología argentina. Si midiésemos la pobreza del Ecuador con la misma metodología que se usa en Argentina, esta ascendería al 65%. Es decir, que lo correcto sería decir que en Ecuador la pobreza llega al 65%, lo cual es una cifra más que exorbitante. Dicho de otro modo, en Ecuador la dolarización consolidó la erosión salarial. Como se observa en este gráfico, en el caso de El Salvador, cuya dolarización fue en 1999, es aún más traumático. El salario mínimo perdió casi 65% de su valor en los 20 años previos y la dolarización no le permitió recuperar nada de lo perdido hasta 2011. Por otro lado, la dolarización es inviable porque carecemos de los dólares para realizarla. A continuación les dejo un video muy didáctico sobre el tema que explica por qué dolarizar sería imposible en Argentina. Derogación de las leyes laborales. La flexibilización laboral no ha generado una creación de mayores puestos de trabajo. Aquí les estoy mostrando un gráfico elaborado por el jurista Luis Roa en el que compara los niveles de desempleo con las reformas flexibilizadoras que fueron llevadas a cabo por Menem. Y lo cierto es que el desempleo se incrementó mientras se tomaban estas medidas. Asimismo, hay estudios que demuestran que aplicar este tipo de reformas no aumentan el empleo. Por ejemplo, en Chile se permitió que los empleadores puedan echar a sus empleados por motivos económicos
y desde que se aprobó esta disposición, que el desempleo no solo no disminuyó, sino que se incrementó notablemente y de forma muy sostenida. Acá pueden ver el gráfico que demuestra que el desempleo se incrementó notoriamente en Chile desde el año 1990, cuando esta disposición fue incluida en el Código del Trabajo chileno. Por otro lado, los países en donde existe una mayor rigidez laboral se presentan tasas de desempleo prácticamente iguales a los países en donde sus trabajadores tienen más derechos. Por ejemplo, Bolivia es más rígido que Brasil, y sin embargo su tasa de desempleo llega al 3,3%, mientras que la de Brasil llega al 8%. En Costa Rica el desempleo llega al 10%, a pesar de ser un país muy flexible. En cambio, en Argentina llega al 6,2%, a pesar de todos los problemas económicos que tenemos. En Paraguay, el país que de acuerdo con este estudio sería el menos flexible, llega al 6,9%, mientras que en un país mucho más flexible como el Uruguay, alcanza el 7,8%. Es evidente entonces que no existe ninguna relación entre flexibilización laboral y desempleo. Un informe de la OIT del 2015 compiló datos de reformas laborales aplicadas en 63 países que promovieron la flexibilización en las condiciones de trabajo. El estudio afirma que la disminución de la protección de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo. En 80% de los países donde aumentaron las regulaciones, la tasa de desempleo cayó luego de 2 años de las reformas. En los países donde las regulaciones se debilitaron, los resultados fueron mixtos. En el largo plazo, en países donde las regulaciones aumentaron, la tasa de desempleo bajó, mientras que en países donde la regulación laboral disminuyó, la tasa de desempleo aumentó. La tasa de empleo y la tasa de participación laboral aumentaron más en países donde las regulaciones aumentaron. Sistema de vouchers. El sistema de vouchers que propone Milei abre una serie de interrogantes que no fueron respondidos por Milei. Uno de ellos es, ¿cómo se lograría reducir el gasto público a través de estos vouchers si justamente los mismos serían un subsidio, que sería extremadamente costoso para el Estado, ya que, en palabras de Milei, serviría para estudiar en cualquier universidad o escuela, inclusive en aquellas que son más prestigiosas y costosas? Otro interrogante que se abre sería cómo sería posible generar una competencia entre instituciones educativas en diversas regiones del interior que cuentan con muy pocas escuelas, o incluso con una sola escuela en todo el pueblo. Pero independientemente de estas dudas acerca de cómo podría implementarse este sistema, creo que lo más importante es que nos centremos en los datos. ¿Cómo fue que funcionó este sistema en Chile? La experiencia chilena fue desastrosa. Para empezar, la mayoría de los chilenos está en contra de este sistema. Según una encuesta de Adimark en 2020, el 84% de los chilenos piensa que la educación está injustamente distribuida en el país, y el 77% cree que la calidad de la educación ha empeorado en los últimos años. Y tienen razón. Un estudio realizado por la Fundación Sol en 2019 encontró que el 80% de los estudiantes de escuelas subvencionadas no alcanzan el nivel de aprendizaje adecuado en matemáticas y lenguaje, en comparación con el 55% de los estudiantes en escuelas municipales. Es por esto que el sistema de vouchers obviamente no permitió que todos los pibes puedan estudiar en las mismas escuelas, ya que de ser así los vouchers deberían alcanzar cifras exorbitantes para que todos puedan estudiar en las instituciones más caras y prestigiosas solo con un voucher. Ergo, el voucher solo les alcanzaría a los pobres para estudiar en aquellas instituciones que cobren precios más bajos, y por ende les sería absolutamente imposible estudiar en una institución prestigiosa como la UBA. Y ni siquiera eso. Muchas familias tienen que endeudarse de por vida en Chile para poder tener educación. Más de 1 millón de chilenos siguen endeudados por estudiar en la universidad. De acuerdo con un informe del Ministerio de Educación de Chile, el 69% de quienes se encuentran en etapa de pago de su crédito educativo posee ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos, unos $810, y el 81% tiene ingresos menores a 1 millón de pesos, unos $1.100.
Cursar biología en una universidad pública cuesta, por ejemplo, más de $25.000. Un grado de magisterio en educación infantil, unos $24.000. Odontología, más de $50.000 o hasta $62.000 si se cursa en una escuela privada, según un estudio de la Fundación Sol que analiza la educación en Chile. Es por esto que miles de estudiantes se ven obligados a pedir un crédito para poder estudiar. Este es el testimonio de un estudiante. Dedico el 50% de mis ingresos para pagar la deuda. No es un gasto menor. Hay que afrontar, al mismo tiempo, pagar ese préstamo, la salud, que también está precarizada, y todo lo demás. Vivir en este país es complicado. Aparte que los libertarios también dicen que en todo caso todos tenemos que pagar por la educación, independientemente de que sea a través de impuestos o a través de una cuota mensual. Pero lo que olvidan mencionar estos libertarios es que justamente una de las grandes proezas del Estado, uno de los grandes motivos por los cuales existe el Estado, uno de los principales motivos, es que el Estado permite que cada uno pueda financiar la educación a través de un fondo común, justamente. Que cada uno pueda financiar la educación aportando un pequeño porcentaje de su financiamiento. Esto significa que, justamente, gracias a que existe el Estado, todos los individuos pueden aportar una pequeña cantidad de dinero en comparación al costo total que permitiría financiar la educación pública sin que cada individuo tenga que pagar precios exorbitantes. Esto pasa, por ejemplo, como cuando vas a comer con amigos a algún lugar, ¿no? Suponete que vas a comer con amigos a algún lugar y que no, digamos, no te alcanza la plata para pagar todo. En ese caso, justamente lo que pasa es que para que todos puedan pagar la cena, digamos, que pidieron o lo que ordenaron, todos van a aportar un pequeño porcentaje de forma solidaria, un pequeño porcentaje de dinero para poder pagar toda la cena. Lo mismo pasaría con respecto a la educación, justamente. Si la educación no estaría financiada por el Estado, en lugar de que todos los individuos aporten un pequeño porcentaje que contribuya a su financiamiento, para que todos podamos ir, para que todos podamos tener acceso a las universidades públicas y a las escuelas, en lugar de que termine pasando eso, lo que pasaría sería que cada individuo tendría que pagar un costo, todo el costo que supone abonar una cuota educativa en una institución privada. Y cada uno no podría afrontar ese costo. En cambio, si lo pagamos entre todos y nos distribuimos el costo total de la educación entre todos, al final cada uno va a tener que pagar un pequeño porcentaje solamente, un porcentaje que es irrisorio en comparación a lo que tendría que pagar cada uno por la educación. Justamente este es el motivo por el cual es mucho más beneficioso para cada uno de los individuos tener que pagar impuestos para financiar la educación a que cada uno tenga que pagar una cuota educativa. Encima de estas cuotas educativas serían elevadísimas y serían iguales para todos. Cada uno tendría que pagar la misma cuota, independientemente de que sea rico o pobre. Cada persona tendría que pagar la misma cuota. Mientras que en el caso de los impuestos es diferente, porque los impuestos en general, o el sistema tributario en general, tiende a ser progresivo. Cada uno puede hacerle las modificaciones que quieran. Hay quienes dirán que podría ser mucho más progresivo, pero lo cierto es que el sistema tributario está constituido para que los ricos en general tengan que pagar más impuestos y los pobres menos impuestos. En cambio, si la educación fuese privada, todos tendríamos que pagar el mismo impuesto, o mejor dicho, la misma cuota, ya que esta cuota no tendría ningún tipo de... O sea, todos tenemos que pagar la misma cuota, la misma cuota educativa, porque no existiría un Estado que más o menos tendría en cuenta quién la puede pagar y quién no la puede pagar. No, todos tendremos que pagar la misma cuota y esta cuota sería elevadísima. Esto terminaría generando que evidentemente los pobres no puedan acceder a la educación. Fíjense que si sería lo mismo pagar la educación de forma privada que pagarla a través de impuestos, entonces una persona tranquilamente, o sea, no se explicaría por qué las personas de menos recursos deciden enviar a sus hijos a las escuelas públicas en lugar de enviarlas a las privadas. Y total sería lo mismo.
Si total estarían pagando a través de impuestos. Obviamente este hecho demuestra que este argumento liberal no tiene ningún sentido, porque si daría lo mismo pagar la escuela a través de los impuestos que pagarla de una forma privada a través de cuotas, entonces los pobres directamente enviarían a sus hijos a las escuelas privadas. Pero obviamente esto no es así, justamente porque los pobres pueden pagar los impuestos que tienen que pagar para financiar la educación pública, ya que estos son mucho mucho más bajos, digamos, que las cuotas que tendrían que pagar en el caso de que la educación sea privada. En definitiva, también otro de los argumentos que se puede esgrimir en contra de esta privatización es que si las escuelas se llegan a privatizar, lo más probable es que se termine generando justamente una degradación de la escuela. Ustedes tengan en cuenta que las escuelas que son privadas hoy en día, las universidades que son privadas, carecen del prestigio que tienen las universidades públicas. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que las universidades privadas compras el título. Una persona que va a una universidad privada, si bien hay universidades privadas que constituyen una excepción, pero en la mayoría de las universidades privadas lo que termina pasando es que los alumnos no tienen que esforzarse tanto para recibirse como en las universidades públicas. Y esto se debe a que en las universidades privadas los alumnos tienen que pagar una cuota y directamente si para la universidad privada no sería conveniente desaprobar a una gran cantidad de alumnos, debido a que si los exámenes fuesen muy difíciles, entonces se anotarían menos alumnos, porque lo que quieren los alumnos es obtener un título. Entonces, en definitiva, no les resultaría rentable a las universidades privadas ser demasiado exigentes con sus alumnos, porque si lo fuesen, entonces sería muy difícil obtener un título y nadie estaría dispuesto a pagar tanta plata para terminar desaprobando y para no obtener ese título. No sé si se entiende. Entonces, esto terminaría generando, esta privatización de la educación, evidentemente terminaría generando que todas las universidades sean más o menos como la Universidad de Palermo, en donde hay que pagar para que te den un título. Y que por ende la calidad de la educación decrezca demasiado. Así que bueno, esperemos que Milei no gane las elecciones. Este fue un análisis de las propuestas de Milei bastante pormenorizado. Me parece que lo es. Y bueno, voten bien. Nos vemos en el próximo video.